Bienvenidos a la segunda clase. Hoy veremos enfermedades musculoesqueléticas. Las enfermedades musculoesqueléticas están relacionadas con enfermedades en músculos, tendones, que son estructuras especializadas para la inserción del músculo, vainas tendinosas, atrapamientos nerviosos y alteraciones articulares y neurovasculares. Son lesiones o trastornos de músculos, vasos, nervios, tendones, articulaciones y discos intervertebrales en el que el ambiente del trabajo y el rendimiento del trabajo contribuyen a la condición. Son acumulativos, traumáticos agudos y se localizan en cuello, espalda, codos, manos y muñecas principalmente. Según el Código de Trabajo, son bursitis, osteoartritis y angioneuróticos, trastornos, retracción de la aponeurosis palmar o de tendones y deformación. Según el listado de la OIT, tenosinovitis, bursitis, epicondilitis, lesiones del menisco, síndrome del túnel del carpo y otros trastornos. Efectos son ausentismo, indemnización por lesiones producidas por el trabajo, costos de salud, discapacidad y pérdida de la productividad. Las lesiones comienzan siempre con dolor, espasmo o contracción muscular y disminución del flujo sanguíneo en el músculo la lesión, o en el tendón, que produce necrosis, que hace un círculo vicioso del ciclo de la lesión. También están relacionados con fatiga, dolor y lesión de la parte afectada. Hay factores físicos, psicosociales relacionados con estas lesiones, que van desde los físicos como posturas esforzadas o estáticas, cargas, movimientos repetitivos, vibraciones y frío. En las psicosociales se encuentran las demandas altas del trabajo, bajo control, falta de autonomía, apoyo social, trabajo repetitivo y monótono e insatisfacción laboral. Las individuales es antecedentes propios del trabajador que puedan llevarlo a una lesión durante su trabajo, como historia médica, capacidad física, edad, tabaquismo y obesidad. Principalmente se encuentran las posturas forzadas, manipulación de carga y movimientos repetitivos como las fuentes ergonómicas de la producción de las lesiones musculoesqueléticas. Dentro de las posturas forzadas tenemos lesiones que pueden llevar desde tendinitis en el nervio, síndrome de túnel del carpo, en los músculos, síndrome de tensión del cuello, en los vasos, el fenómeno de Raynaud, que es una vasoconstricción vascular en los miembros superiores, principalmente en las manos, debido al frío, y en las articulaciones, osteoartritis, y en la bolsa articular, bursitis. Y tenemos algunos ejemplos, por ejemplo en los tendones pueden estar la enfermedad de Kerr-Vein, que vamos a encontrarlo, vamos a describirlo más adelante, y otros como el dedo en gatillo o el quiste sinovial o ganglionar. En nervios como el síndrome de túnel del carpo, túnel cubital, el canal de Guidon, el síndrome del pronador, entre algunos otros, que se escriben aquí como ejemplos. En la manipulación de cargas podemos ver que se produce principalmente el dolor como síntoma, la rigidez y el dolor con el movimiento como parte de la sintomatología de la lesión. En los movimientos repetitivos tenemos principalmente enfermedades como el túnel del carpo, el manguito rotador, el codo de tenista, la tenosinovitis de Caiván y el dedo de gatillo con
movimientos repetitivos de diferentes articulaciones que los exponen al riesgo de producir la lesión. Estos movimientos repetitivos tienen que repetirse cada 30 segundos o deben de generarse en el 50% de la jornada de trabajo. Tenemos diferentes conceptos como estiramiento, que está también relacionado con esguince, tendinopatía, que es degeneración del tendón, tendosinovitis, inflamación de la vaina del tendón, bursitis, que es inflamación de la bursa, artrosis, que es una anormalidad de la articulación relacionada con inflamación, neuropatía periférica, que es atrapamiento del nervio. Veamos algunas enfermedades. Síndrome de pisamiento, como ustedes pueden ver en la imagen, se ha pinzado lo que es el tendón acromioclavicular. Esto se manifiesta con dolor de hombro y el miembro superior afectado. Tendonitis bicipital. Este es el músculo bíceps que en su tendón de inserción se ha inflamado y produce la tendinitis bicipital. Esto, a diferencia de la lesión anterior que vimos, se produce cuando se da actividades frente a los hombros. La anterior lesión se produce cuando las actividades suceden sobre el hombro. La epicondilitis lateral del húmero es una lesión que se produce en los tendones extensores del brazo. Esta es una actividad que se produce con apresión forzada y repetitiva, que produce desgarro del tendón con su subsecuente necrosis del tendón o pérdida del tejido que al cicatrizar disminuye la movilidad de la persona. La epicondilitis medial es igual que la anterior, pero la lesión se produce debido a que la persona pasa en flexión su muñeca y el codo, lesionándose ambas articulaciones en los tendones de inserción. El síndrome de túnel del carpo, una lesión muy frecuente en nuestro medio, tiene que ver con la comprensión de el túnel entre la región tenar e hipotenar. Esta compresión, debido a una hiperplasia muscular, hace de que la persona, debido al nervio que pasa por la vaina que se encuentra entre las dos regiones, se produce la compresión con disminución de la circulación y de la sensación en 3 dedos de la mano, principalmente en la parte de enfrente, y un poco de afectación en su parte dorsal o su parte anterior, en el cual el trabajador pierde la capacidad de realizar fuerza en la mano, y dolor, entumecimiento y hormigueo y adormecimiento de la mano. El canal de Gallo es el canal que se encuentra a la par del canal carpiano o túnel del carpo. En este caso, la región muscular hace compresión en el canal de Gallo y eso produce que el nervio afectado sea el cubital. Por lo tanto, se afectarían los otros dedos que no se afectaron por el nervio carpiano, que sería el dedo 4 y 5 posterior al pulgar, con el adormecimiento, el dolor y la disminución de la capacidad de compresión. El dedo de gatillo es sencillamente una flexión mantenida del dedo, en lo cual se produce en trabajos que requieren flexo-extensión forzada de las falanges, lo cual pierde la elasticidad del tendón y por lo tanto queda en una posición como tal que impide poder movilizarlo al resto de
posiciones en las cuales se puede desempeñar las articulaciones falángicas del dedo. La tenosinovitis de Kerban es una lesión, pero en la parte dorsal de la muñeca, con compresión de los tendones del pulgar que impide el movimiento. Esta lesión, la lesión de Kerban, es la que se produce generalmente al escribir o en tiempos modernos en la utilización excesiva de los aparatos electrónicos, que es por un sobreesfuerzo del pulgar en el cual se produce el dolor del pulgar, principalmente con a largo plazo disminución de la movilidad del pulgar. Veamos el riesgo ergonómico. De acuerdo a la clasificación de los factores de riesgo, hemos analizado durante el curso diferentes factores que influyen en ello. Entre estos, el riesgo psicosocial que examinamos en esta unidad y otros factores como mecánicos, químicos, físicos, como tales. Hoy nos vamos a enfocar principalmente en los riesgos disergonómicos que se conocen ahora como los riesgos ergonómicos. Estos factores están relacionados con la actividad laboral que producen trastornos que pueden tener diferentes factores que influyen, ya sea orgánicos, psicológicos y sociales. En el caso de los orgánicos pueden ser mecánicos, que pueden generar una trauma que está relacionado con accidentes de trabajo, principalmente que producen estas lesiones, pero también pueden ser orgánicos que producen fatiga, y en este caso fatiga también muscular o el estrés que favorece la evolución a las enfermedades que hemos estado mencionando anteriormente. Así, existe un triángulo que influye en la aparición de las enfermedades en el trabajo, que es el trabajo como tal, el lugar donde está el trabajador, cómo se realiza la jornada y el diseño del puesto de trabajo. Entonces, el concepto tiene alternativas de trabajo que buscan evitar la fatiga y el agotamiento del trabajador con el objetivo de promover la productividad. Es parte del concepto de la ergonomía. Es un estudio de la medida del trabajo. También son actividades en las que el operador humano sistemáticamente permite un objeto, pero el principal objeto del estudio de la ergonomía es que el humano es adaptable a sin fin de condiciones, pero su adaptabilidad no es infinita. Entonces, cuando el humano ya no puede adaptarse a su trabajo, se produce la enfermedad. Entonces, hay diferentes conceptos, hay factores humanos que tienen que ver con requerimientos físicos y cognitivos para mejorar la calidad del trabajo, que también ve la ergonomía. También la ergonomía evita la fatiga, la incomodidad y las lesiones que se puedan producir como producto del diseño del trabajo, mejorando a través de herramientas y equipos el desempeño del trabajador. Así, la ergonomía es la disciplina metodológica y racional con miras a adaptar el trabajo al hombre y viceversa. Es mediante la interacción o comunicación intrínseca entre el hombre, la máquina, la tarea y el entorno que configura un sistema productivo de toda empresa. Entonces, debemos de recordar que muchos trabajadores tienen lesiones y enfermedades por el trabajo manual y el aumento de la mecanización del trabajo. Que la ergonomía busca que el puesto de trabajo se adapte al trabajador, en vez de obligar a lo contrario. Y que se busca emplear la ergonomía para mejorar condiciones laborales deficientes que pueden estar relacionados con la utilización, con un mal diseño del trabajo, en el cual es necesario herramientas específicas para mejorar esas condiciones. Y a menudo los trabajadores se ven obligados a adaptarse a condiciones laborales deficientes que pueden estar relacionados con enfermedades en el futuro. Entonces, los objetivos de la ergonomía es identificar y realizar y reducir los riesgos laborales, adaptar el puesto de trabajo y las condiciones de trabajo,
contribuir a la evolución de las situaciones de trabajo, controlar la introducción de nuevas tecnologías en la organización de trabajo y establecer prescripciones ergonómicas y también aumentar la motivación y satisfacción laboral, como tal, en forma resumida. Entonces, los objetivos de la ergonomía es incrementar la seguridad, bienestar y eficacia, mejorar la calidad de vida del trabajador y mejorar la fiabilidad del sistema laboral. La ergonomía ve todos los parámetros que puedan llevar a un trabajo eficiente en el cual no se produzca ninguna enfermedad que esté relacionada con características físicas y ergonómicas como parte del trabajo que realiza. Y en este caso tenemos el ejemplo más tajante o más típico, en el cual se puede ver reflejado cómo hemos ido modificando la postura frente a la computadora o los ordenadores. Entonces, dentro de esta historia de la ergonomía, es que la ergonomía busca la interacción entre el hombre y la máquina, viendo desde la psicología y la fisiología, la patología y la sociología esta interacción, y hace un análisis del motor, del director y ejecutor dentro de una maquinaria para lograr la interacción adecuada. Dentro de la historia de la ergonomía es que la ergonomía no nace de las ciencias médicas, nace principalmente de las ciencias militares, cuando adaptaban la productividad de estos vehículos de guerra con el fin de mejorar la eficacia como tal de la maquinaria de guerra en los tanques de guerra. Luego fue adaptada en la industria automotriz para mejorar la ergonomía de las personas que manejaban una larga distancia. Así, los componentes de un programa ergonómico está la vigilancia médica, la vigilancia de los factores de riesgo, el análisis del trabajo, la vigilancia laboral, las interacciones en el trabajo, la retroalimentación y por lo tanto una vigilancia laboral, médica, análisis del trabajo y evaluación del personal para lograr la interacción continua y evitar la enfermedad. Hay tres tipos de ergonomía: física, cognitiva y organizacional. La física es la que nos estamos eh, enfocando en este momento, que tiene que ver con los movimientos repetitivos, sobrecarga, los trastornos musculoesqueléticos. La cognitiva con los procesos mentales y la ergonomía con la optimización de los sistemas sociales y técnicos en una empresa. Las bases de la ergonomía es la fisiología, un sistema de ambiente, la parte cognitiva y las condiciones de seguridad dentro de un trabajo. Veamos lesiones musculares para completar con lo que acabamos de mencionar. Las lesiones son traumas biomecánicas y sobreuso o estrés que están influenciando la aparición de una lesión. La incidencia es mayor en la edad del trabajador. Las lesiones con mayor frecuencia están relacionadas con el manguito rotador, la espalda, los aductores de la cadera, los cuádriceps, los isquiotibiales y los gemelos como los principales músculos o áreas que se lesionan dentro del trabajo. Estos pueden ser agudos o crónicos y el mal uso, el estrés y el mal manejo del tratamiento, del mal manejo o de ellas o el tratamiento puede influir en su evolución. Cuando hablamos de agudos son accidentes laborales, cuando hablamos de crónicos nos hacemos referencia a enfermedades ocupacionales. Hay diferentes causas, desde factores extrínsecos como errores del movimiento, jornadas largas, falta de equipo, indumentaria, áreas de trabajo inadecuada o medio ambiente y uso de drogas, hasta factores intrínsecos como alteraciones anatómicas, estado de salud, deficiencias nutricionales, mala hidratación y causas psicológicas como parte de los factores que influyen en la aparición de la lesión. Los mecanismos de producir lesión que conlleva luego en forma crónica la enfermedad es la compresión de un músculo o el aplastamiento o traumatismo por una contusión del músculo, las fuerzas de cizallamiento
que estos son los movimientos o posturas forzadas en el cual es como que estuviéramos torciendo una toalla o una prenda de vestir, en el cual el movimiento eh, contrario de dos puntos implica la recarga perpendicular a la de la organización de las fibras del tejido conectivo o muscular que conlleva la lesión, y las fuerzas de tensión que se distienden o se alargan los tejidos como desgarros o rupturas. Así, los síntomas principalmente de las lesiones que pueden conllevar a una enfermedad musculoesquelética, que es lo que mencionamos al inicio, es principalmente el dolor, calambres, espasmos, distensiones, elongaciones y rupturas musculares. Las lesiones musculares agudas están relacionadas con dolor, contusión, calambres, espasmos, distensiones y rupturas musculares. La contusión aparece como un trauma directo y está relacionada con diferentes grados. Leve, con limitación del movimiento; moderado, ya hay una moderada limitación de los movimientos; y la severa, que ya no puede producir movimientos si no hay dolor. Los mecanismos son intrínsecos y extrínsecos, con traumatismo directo o indirecto, o sobrecarga sobre el músculo. El cizallamiento, que ya mencionamos, que es dos fuerzas en diferentes vías o diferentes movimientos, que produce el cizallamiento de la resistencia del tejido sobre estimulado. Este dolor muscular empieza generalmente 24 a 72 horas después de haber terminado el periodo laboral y afecta a un grupo de músculos. El estiramiento es que sencillamente llevar el músculo al límite máximo de su capacidad, que produce desgarros o rupturas. Las rupturas pueden ser microrupturas con tirón muscular, ruptura grado 1, que es microruptura; grado 2, ruptura parcial; y el grado 3, que es la ruptura total. Otros lesiones musculares pueden ser espasmos y calambres, que están relacionados a carencia de potasio y minerales como sodio, magnesio, y la fatiga muscular. Las lesiones crónicas es la que ya nosotros comenzamos la clase, como la atrofia muscular, que es la pérdida del tejido muscular causada por inmovilidad, inactivación y falta de estimulación nerviosa; la bursitis, que es inflamación crónica de las bolsas entre las prominencias óseas y los músculos; la fascitis, que es la inflamación crónica de las fascias que envuelven o separan a los músculos; y miositis, inflamación del músculo, contractura, atrofia y calcificaciones ectópicas como parte de las lesiones crónicas que se producen en las lesiones durante el trabajo. ¿Cuál es el manejo? El manejo está relacionado con PRICE, que es protección, inmovilización, hielo, compresión y elevación. Quiere ser que puede ser crioterapia, elevación, compresión, estabilización y reposo a largo plazo. Y MECA, que tiene que ver con masaje, excitación, calor y alcohol, como parte de las medidas que se pueden tomar en los pacientes que producen en que se produce un tipo de estas lesiones. El manejo de las lesiones en el trabajo: la meta es la recuperación del trabajador para permitirle la reincorporación en sus actividades laborales lo más pronto posible, sin poner en riesgo su integración a integrabilidad física. Por eso es importante que nosotros desde el trabajo sepamos cómo podemos hacer frente a estas lecciones, que es importante tomar en cuenta estos primeros auxilios que se deben de asumir dentro de ello. Por eso es importante para la recuperación es el PRICE, que es la protección, el descanso, hielo, compresión y elevación, las primeras medidas que debemos de asumir cuando alguien presenta estas lesiones; y el crecer y MECA como parte de las medidas, el crecer como parte de las medidas a largo plazo, y el MECA como las medidas que se deben de evitar durante una lesión, aclarando ese punto durante esta diapositiva.
¿Qué es peligroso? ¿Qué es riesgo? ¿Qué es un factor de riesgo ergonómico? Los factores de riesgo ergonómico es una característica que describe el trabajo. Esta característica puede incrementar la probabilidad de desarrollar un trastorno musculoesquelético, ya sea por estar presente de manera desfavorable o debido a que hay una presencia simultánea con otros factores de riesgo que pueden propiciar la enfermedad. Entonces, en el enfoque clásico de los factores de riesgo menciona que un factor de riesgo de sobreesfuerzo en el puesto de trabajo puede producir un sobreesfuerzo musculoesquelético con sobrecarga cardiovascular que produce los trastornos musculoesqueléticos, como consecuencia lesiones o lesiones traumáticas o no traumáticas que están relacionados con accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales que hemos mencionado anteriormente. Así, en este modelo específico que expone CENEA, una empresa española, habla que el riesgo se puede medir, por ejemplo, en este caso, el riesgo por sobrecarga biomecánica debido a la exposición que se tiene a la gente. Por eso es importante determinar no solo la carga, sino también el tiempo que dura la persona en cargar esa carga. Entonces este modelo de exposición habla de qué tarea realiza, cómo se la realiza y menciona y se trata de definir qué es lo que realiza el trabajador. Luego de eso se puede ver cuáles son las técnicas que se utiliza para levantar la carga y qué trabajador se puede ver más expuesto a la exposición del tiempo, como puede ser el tipo de trabajo, el nivel de calidad esperado, la asignación de la tarea, el objetivo de la tarea y la secuencia de las tareas y el tiempo y el jornada y los descansos necesarios para evaluar cuál es la probabilidad de que aparezca una lesión y por lo tanto una enfermedad. Entonces, este modelo evalúa saturación o insaturación y en base a ello hace un cálculo matemático de cuánto es la probabilidad de que surja una enfermedad a largo plazo si se continúa haciendo la tarea de la misma forma. Entonces el enfoque actual está en vigilar los levantamientos de carga, los transportes, el empuje, la tracción, las posturas forzadas y los movimientos repetitivos. Estas condiciones de trabajo se deben de analizar en un contexto organizacional donde los factores como el ritmo, las rotaciones, la duración y los periodos de recuperación tienen un peso importante desde un enfoque holístico de lo que se produce las lesiones. Entonces, en la gestión del riesgo debemos de recordar que el modelo de gestión primero identifica, luego evalúa y luego produce el control y el seguimiento del control. Por eso hay diferentes normas ISO como que ustedes pueden visualizar sobre la forma en cómo se manipulan las cargas manualmente, hizo sobre ergonomía o sobre posturas que pueden ser el centro de el punto de partida para una evaluación. Así podemos clasificar a los trabajadores en código verde, donde no hay presencia de factores de riesgo, o código rojo en el cual hay factores de riesgo que pueden conllevar a un riesgo de producirse una lesión y por lo tanto una enfermedad. Y eso lo podemos hacer con 3 preguntas sencillas de acuerdo a la ISO de ergonomía. ¿Se debe levantar, sostener y depositar objetos manualmente en este puesto de trabajo? ¿Alguno de los objetos al levantar manualmente pesa 3 kilos o más? ¿La tarea de levantamiento se realiza de forma habitual dentro del turno de trabajo, por lo menos una vez en el trabajo? Y si se contesta todas sí, estamos ante un riesgo. Si se contesta una sí y otra no, entonces hay que ir evaluando de acuerdo a este instrumento de identificación de la ISO sobre los peligros. Pero pueden ver ustedes que solo con 3 preguntas evaluamos principalmente los riesgos ergonómicos. Así que se puede caracterizar también los ciclos de los trabajos repetitivos y en el trabajo se repite por lo menos los gestos más del 50% durante el mismo tiempo y tenemos una ISO específica que puede ayudarnos a tener las directrices de cómo evaluar este riesgo específico. Luego, cuando analizamos la tarea,
evaluamos la frecuencia, la fuerza, la postura, el tiempo de recuperación y factores complementarios. Por lo tanto, podemos calcular la duración del tiempo neto del trabajo repetitivo y, en este caso, a través de la metodología OCRA, el cálculo del nivel OCRA, que sería el nivel de exposición que está relacionado con la lesión que se va a producir en cuánto tiempo. Ese es un análisis de los factores de riesgo dentro de la tarea que realiza a través de los factores de OCRA, pero también ustedes pueden revisar en el manual que se ha subido en la plataforma diferentes estrategias como RULA o REVA u otras evaluaciones que pueden ayudarles a determinar la intensidad de la postura que puede llevar a una lesión. Así, el control es a través de programas de vigilancia, un comité, por ejemplo, de riesgos ergonómicos que puede ayudarles a la vigilancia de las extremidades superiores, la columna y la reincorporación de los trabajadores con patologías. También hay que hacer un seguimiento de indicadores efectivos de cambio, el modelo de gestión a un modelo hay que tener un modelo de gestión, perdón, está repetido ahí la palabra, vigilancia epidemiológica y programas internos de seguimiento y control de los cambios de los procesos de los trabajadores.